Hay ciertas profesiones que son un poco más difíciles que otras, ¿verdad? Yo creo que una de las que hace más complejos es el trato con seres humanos, más complejos. Por ejemplo, los médicos, les llega a toda clase de personas, de diferentes carácter. Una de las condicionantes siempre es que cuando uno llega a visitar a un médico o a un doctor o una doctora en medicina, uno llega enfermo, pues, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando uno llega vulnerable. No está en sus cabales. No está a su 100% uno cuando llega ahí, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas que llegan a consultar generalmente quieren una receta. Quieren una receta, que esta receta, el cumplimiento de la receta, a uno lo va a sanar rápido. Y cuando esa receta no funciona, o sea, el medicamento que está escrito ahí, que el médico o la doctora ha puesto ahí, uno se frustra. Generalmente se frustra. Y entonces uno se empieza a conflictuar. Y empieza a encontrar cosas, a pensar cosas que realmente no lo son. Entonces uno siempre quiere recetas para todo. Decime cómo hacer un sermón en 2 pasos. Por ejemplo, cómo me sano de una bronquitis sin ir al médico, sin tomar medicamento. Pero decímelo así rápido porque no tengo tiempo. ¿Cómo me puedo arrancar un uñero, verdad? Sin tijera, sin corta uña, a pura mano. Estoy poniendo ejemplos ridículos algunos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que todo lo queremos rápido. Antes, en el siglo pasado, decíamos una expresión, al chile, rápido, ya. A veces así son, ¿verdad? Los progenitores le dicen a uno, anda, pero hacerlo ya, ¿verdad? Rápido, todo lo queremos rápido. No es más, uno le plantea a alguien así, que hay que dedicar tiempo para la oración, dice, no tengo tiempo para eso, no tengo tiempo. Yo el jueves decía algo de C.S. Lewis, que es un escritor británico. No hay nadie más ocupado que Jesús de Nazaret, Jesucristo. Y siempre tenía tiempo para orar. Los que han trabajado 8 horas, 10, 12, 14, 16 horas, a veces argumentan eso para no tener tiempo para orar. Siempre lo hay. Siempre. Las recetas no funcionan en la fe. No funcionan. Lamento decirles, pero no pueden ser así, ¿verdad? La espiritualidad no funciona con recetas. 3 pasos para ser más espiritual. 2 para acercarse más a Cristo. 1 para acercarse más a Dios. No hay eso. En la Biblia encontramos procesos. Pero no hay cosas al chile, así, ¿verdad? Rápido. Me voy a permitir plantear el problema de la reflexión de ahora. ¿Quién define qué es pecado? ¿Dios o las personas? ¿Quién determina que una persona es pecador o pecadora? ¿Dios o la iglesia? Hace 15 días, en el Evangelio según Marcos, capítulo 1, de los versículos del 21 al 28, allí en ese texto hablaba yo que se plantea de que Jesús llegó a Capernaum después de haber iniciado todo su ministerio público, todo el cumplimiento de la misión. Un día sábado dice que llega a la sinagoga de Capernaum, entra a la sinagoga y entonces enseña a los asistentes ahí. Quiero resaltar algunos aspectos de ese texto que ya lo mencioné y hay uno que no mencioné pero que lo voy a mencionar ahora. La sinagoga cumplía una función educativa en esa época, por cuanto se leía la ley y se leía
los profetas después de otro momento histórico determinado. Se enseñaba sobre la ley, se enseñaba sobre los profetas en la sinagoga, además de tener oraciones, por supuesto. En otras palabras, la gente se reunía en la sinagoga para aprender sobre Dios, para aprender de Dios y entonces de cómo interactuar con ese Dios. Eso es aprendido. Uno no nace con eso. Y entonces en esa época lo creyeron. Y por eso se reunían. Porque querían ir a aprender de Dios. Pero ese aprendizaje me servía o les servía a ellos de cómo interactuar, cómo relacionarse con Dios. Y en ese espacio de la sinagoga y en ese texto ocurre algunas cosas bien interesantes. Los asistentes de la sinagoga pueden reconocer, pueden identificar una crucial diferencia entre Jesús y los escribas. Entre cómo enseñaba Jesús y cómo enseñaban los escribas. Versículo 22 del capítulo 1. Los asistentes se asombraban porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hace 15 días dije, no me voy a referir porque una cosa es autoridad y otra cosa es poder. Tampoco ahora me voy a referir a eso. Otro aspecto que me llama la atención de ese texto del capítulo número 1 es que había un hombre en la sinagoga. Adentro de la sinagoga estaba un hombre con un espíritu inmundo. A mí me llama la atención eso. Y me pregunto, ¿acaso no había nadie capaz en la sinagoga? ¿No había nadie capaz que podía expulsar ese espíritu inmundo de ese hombre? ¿No había uno capaz de hacerlo? Me pregunto también ¿por qué? ¿Por qué no había uno? Si allí llegaban a aprender de Dios. O la otra posibilidad es que no aprendían de Dios. Y por lo tanto, no podían ser capaces de hacerlo. Posibilidad. El texto que nos ocupa ahora y que leímos tiene también mucha relación con ese texto del capítulo número 1 según Marcos. Jesús inicia en el capítulo 2, versículo 1, dice, Jesús regresa otra vez a Capernaum. Jesús había llegado a Capernaum la primera vez y se había ido. Luego regresa otra vez a Capernaum y su popularidad, la de Jesús, se había incrementado. Porque el hombre había estado actuando, practicando, haciendo, relacionándose con la gente, con diferentes tipos de personas, no solo con los de la sinagoga. Jesús entonces regresa a Capernaum, él era más conocido, más popular, y entonces hay 4 hombres, que cargan a otra persona que no puede caminar, que el texto dice que es paralítico. Yo lo que quiero, si se fijan, eso no es el centro del texto. Nosotros le damos más importancia a eso, pero el texto no está centrado en eso. Hay 4 hombres que cargan a otro que no puede caminar. Lo que me interesa de esto es resaltar la actitud de estas 4 personas, de estos 4 hombres. Primero, me hace suponer que estos 4 hombres conocen algo de Jesús. Creen que Jesús, no suponen, ¿verdad? Creen que Jesús le va a hacer algo bueno a la persona que no puede caminar.
creen que Jesús, si se encuentra, si logran llevar a este paralítico a Jesús, Jesús lo va a transformar, lo va a sanar. Por eso lo hacen, por eso se esfuerzan, por eso van a traer al otro chero paralítico, lo cargan y lo llevan. Jesús está en esa casa, vamos. Algo bueno va a salir de ahí. Conocen al que no camina, al paralítico. Lo conocen. Conocen al que lo va a sanar, o sea, Jesús. Entonces solo es una cuestión entonces de tomar decisiones y actuar. Tomar decisiones y actuar. Es lo que hacen. Si saben quién necesita de Jesús y si saben quién es Jesús, toman una decisión y actúan. No hay que andarla pensando tanto. La fe sirve para eso, para movernos, para tomar decisiones. La fe sirve para tomar decisiones, para movernos, para llevar a Jesús a los que necesitan de Jesús. En la narrativa de este texto de que nos ocupa ahora, del capítulo 2, el 2, versículo 2 dice, solo voy a hacer un extracto, ¿verdad? Jesús les enseñaba la palabra. Versículo 2 del capítulo 2. Versículo 6. Los escribas que estaban ahí razonaban en sus corazones. Reina Valera dice, cavilaban en sus corazones. Versículo 7. ¿Por qué habla? Dicen los escribas, ¿verdad? ¿Por qué habla este así? Blasfemias son esas. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Versículo 8 de ese mismo pasaje. Jesús les pregunta a los escribas, ¿por qué razonan así en sus corazones? Hay tres protagonistas en este texto. Jesús, los escribas y la gran cantidad de personas que llegan necesitadas de Jesús. Esta gente, dice el texto, según Marcos, que van y acuden cuando saben que Jesús está en una casa determinada. Es evidente la contradicción que hay ahí. Por una parte, lo que Jesús ha estado enseñando. Por otra parte, los razonamientos de los escribas. Son cosas contradictorias ahí. No hay match, no hay encaje en eso. Jesús inicia su relación con el hombre que no puede caminar, diciéndole, tus pecados te son perdonados. Si Jesús nos preguntara ahora, ¿qué es más fácil decir? No me contesten, ¿verdad? Por supuesto, no me contesten. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y camina? ¿Qué es más fácil? Precisamente ahí, entonces es que estallan los escribas, ¿verdad? En sus razonamientos. ¿Por qué habla así este? ¿Qué cosa dice este? Blasfemia son esas. ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios puede perdonar pecados? Ahora me pregunto, ¿por qué los escribas estaban tan preocupados porque Jesús le dijera al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿No se han puesto a pensar en eso? Porque los escribas están tan preocupados en ese razonamiento. Porque los escribas están alterados por lo que dijo Jesús. ¿Acaso los escribas eran los garantes de preservar la verdad de Dios? ¿Acaso los escribas eran los únicos que tenían acceso a Dios? ¿Por qué reaccionan así entonces?
Si Jesús tenía la potestad de perdonar pecados, la gente, el pueblo, acudiría a Él para que les perdonara sus pecados y por lo tanto ya no sería necesario realizar los sacrificios de animales para expiación de pecados. Y si esto ocurriera, todo el sistema lucrativo, económico, alrededor de los sacrificios se viene para abajo. Interesante, ¿verdad? Porque la gente ya no gastaría ni un 5 para que Dios le perdone los pecados. Ya no acudiría a otro como intermediario para tener acceso al perdón de pecados. Ya no tenía que gastar en comprar animales para poderlos sacrificar en expiación del pecado que yo cometería o que he cometido. Acudirían a Jesús directamente. Es ahí cuando Jesús le dice a los escribas, para que sepan, o sea, para que ellos entiendan, para que ellos comprendan, los escribas, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y camina. Esto es una enseñanza de Jesús como Mesías. Perdonó los pecados del hombre paralítico. Jesús se refiere a los escribas en esa dirección. De toda la gente que está, se dirige nada más a los escribas. El texto nos quiere decir algo, nos plantea algo. No es para la multitud esto, que llega buscando a Jesús, necesitada de Él. Es para los escribas. Jesús entonces se refiere a ellos para que comprendan quién es Él. Pero adivinen, los escribas no le comprendieron. Y esto lo dije yo hace 15 días. Mejor el espíritu inmundo que está en la sinagoga identifica rápido a Jesús y no los demás que están ahí aprendiendo de Dios. ¿Por qué entonces los escribas no comprenden a Jesús? ¿Acaso, como pregunta, verdad? ¿Acaso estaban más interesados en sus intereses económicos que se les puede venir abajo? ¿Acaso estaban más interesados en su posición de líderes? ¿Acaso estaban entonces pensando, cavilando en los intereses económicos, los intereses religiosos y sociales? Estaban más pensando en eso que reconocer quién era Jesús. Tal parece que la gente necesitada, reconoce a Jesús. Estos 4 reconocen a Jesús. Saben que Jesús va a hacer algo bueno con él. Lo agarran y se lo llevan. Toman una decisión y actúan. No tuvieron que convencer a la sinagoga, miren, vamos a traer a este, ¿verdad? No. Van y lo hacen. Punto. Los 4 conocen a Jesús, posiblemente algo de Jesús, lo necesario de Jesús. Conocen al paralítico, toman una decisión y actúan. Tal parece entonces que la gente que necesitada de Dios, de Jesús, reconocen a Jesús.
que hay algo bueno en él. Mientras que los escribas lo juzgan. ¿Quién es este para que hable así? Blasfemia dice. Y pasan por alto la oportunidad. Mientras Jesús es un transformador de la vida, para quienes le buscan. Los escribas son los estorbos para que Jesús haga su obra, para que la gente llegue a donde está Jesús. La fe en Dios, la fe en Jesús, no es de recetas. Es de un compromiso genuino, honesto, sincero, en relacionarnos con este Jesús de Nazaret, quien es nuestro Señor y Salvador, para que sea Jesús el que me transforme mi vida y en mi comprensión de eso vaya a buscar a otra gente para llevarlo a este Jesús que me transformó la vida. En otras palabras, estas 4 personas es como nosotros. Ya sabemos de Jesús, ya sabemos de Dios, ya conocemos gente que necesita a Dios. Hay que tomar una decisión y actuar. Amén.